Ok, vamos a comenzar este maquillaje con Stay Forever Face, un primer que retexturiza la superficie de la piel y un poco de balanceador de pH para nivelar el potencial de hidrógeno y de esta manera la transpiración, ya sea excesiva o deficiente, no afecte la duración del maquillaje. Podemos integrarlo con una brocha de corte angular, de preferencia en cerdas de nylon, como la brocha número 2 de Blosé Makeup Studio. La ceja, vamos a comenzar diseñándola o rediseñándola, marcando principalmente el arco inferior con un lápiz que, además de dar color, estiliza el folículo con cera de abeja. De esta manera también logramos un efecto mucho más estético en cada vello. Es muy importante que primero marques el arco inferior de una forma más curva y el arco o la parte superior de la ceja comiences marcándolo desde el vértice hasta el rabillo exterior. De esta manera logras que se vea una expresión como si reposicionaras o redefinieras la altura de la ceja. Es muy importante que te dejes llevar por la forma de los huesos y no por la forma o el lugar donde creció el folículo, porque la piel con el tiempo pues va dando de sí. Y cuando tú haces el trazo fijándote o dejándote llevar por el cauce natural de los huesos, es como si reposicionaras nuevamente el óvalo del rostro. Ahora lo que ves que estoy haciendo es aplicar un poco de corrector, uno muy ligero, es Erase Cover 01, para definir con una brocha número 3 y de corte flat el borde o el arco inferior de la ceja. Creando un borde luminoso puedes mejorar su forma o enfatizarla sin necesidad de volver a aplicar más delineador y hacer que se vea oscura, ¿verdad? En la parte de arriba lo hacemos de la misma manera. Cuando lo hago por la parte de abajo, es como si hiciera una línea continua, que es como un arco, pero cuando lo hago por la parte de arriba, primero empiezo del vértice, o sea, del piquito hacia afuera, y ya después nada más completo de la parte inicial hacia la parte del vértice. Es muy importante que no quede residuos de corrector para que no se vea el efecto y que no se vea artificial. Mientras más natural, mientras más arqueada y un poco más alargada se pueda ver la ceja, es mejor para enmarcar el rostro. Para la superficie de los párpados vamos a utilizar un poco de delineador en gel. Su consistencia gelosa en color dorado nos va a dar un efecto que se va a ver encerado al momento que lo selles con una sombra metálica en húmedo. Después de esto vamos a utilizar la sombra número 48 y una brocha de cerdas planas para comenzar a iluminar, principalmente el párpado superior. También vamos a iluminar el lagrimal con una sombra que es ligeramente vainilla, como doradita. De esta manera creamos un golpe de luz y hacemos que los ojos parecieran estar más separados y por lo tanto más grandes. En esta técnica de maquillaje comenzamos primero iluminando y después vamos a hacer como una especie de fondeo en el arco ciliar para poder posteriormente volver a iluminar con un efecto metálico, como si fuese un accesorio, la parte móvil de los párpados. Es muy importante que no lleves la sombra de luminosidad más allá del lagrimal hacia abajo, porque pareciera que das luz y volumen a la ojera y pues nadie quiere dar volumen a las ojeras, ¿verdad? Realmente lo que se busca es lo contrario. Con una sombra color mate y una brocha de difuminar redonda, como de barrilito, en este caso es la número 141, utilizamos una sombra muy clarita, es la sombra número 58, es un café mate bastante claro, para poder empezar a fondear o crear profundidad justamente en el arco. Es muy importante que veas que estoy depositando con una brocha de cerdas flexibles para no marcar, únicamente voy a crear la impresión o el efecto de que hay mayor profundidad en la cuenca ocular. Y es muy importante qué producto vas a depositar, pero más importante es pulir y pulir y pulir para poder dar un acabado sutil en el que se incorpora una sombra con otra, un producto con otro. Con la sombra número 32, que es una sombra color bronce de efecto satín, voy a comenzar desde el rabillo exterior del párpado, justo donde terminara la última pestaña, y una brocha redonda, pero esta vez más pequeña, es la brocha 143, para poder crear un punto de fuga. Esto va a ser el punto, digamos, más oscuro que va a llevar el maquillaje de párpados, ya que nosotros queremos un maquillaje que más que profundidad lleve luminosidad. Ahora queremos efectos de textura, color y cobertura ya no es lo más importante, textura sí. Y por eso mismo vamos a humedecer con un poco de balanceador de pH un pincel plano como lo es el 112. Y vamos a trabajar la sombra número 09 para dar un efecto metálico en húmedo. De esta manera estás trabajando sombra en húmedo sobre una textura gelosa del delineador que aplicamos encima y el efecto es completamente metálico, innovando una textura
para formatos de alta definición o fotografías en las que además de color y cobertura se ve la textura, ya sea metálica, encerada, mate, etcétera, etcétera. Después con la misma brocha de difuminar incorporamos todos los colores. A continuación voy a tomar un lápiz indeleble, se llama Absolute Liner. Es un lápiz que se puede usar tanto para adentro como para fuera del ojo, no se corre, pero antes de que seque requieres difuminarlo con una brocha muy redonda como esta, que es la 144, y después lo voy a sellar con un poco de sombra para hacer que la circunferencia inferior del ojo parezca estar más grande, y en relación a la ojera parece verse más pequeña. Esto es una corrección de camuflaje, ya que hoy en día, cubrir, tapar como que hay algo debajo que estás ocultando ya no es la solución. Después de sellarlo con una sombra intensa, que en este caso es la sombra 36, es un café marrón oscurito, y estoy utilizando un pincel plano de corte flat para depositar con mayor precisión. Es como si yo quisiera degradar el lápiz delineador. Muy bien, a continuación lo estamos sellando con una sombra más clarita, nuevamente la sombra número 58, para crear un efecto difuminado. Con un delineador en gel de color negro, Long Lasting Gel Eyeliner, vamos a comenzar a hacer un trazo muy suave. ¿Sabes? Hay un tip para que te quede el rabillo exterior con ese efecto de pin-up de una manera igual o más parejita. Haz el delineado, no pasa nada si te pasas o si queda uno más hacia arriba que el otro o al revés, realmente no es tan grave, siempre y cuando tú sepas cómo hacer para que los dos queden igual al final. Vas a comenzar aplicándolo justamente en el nacimiento de cada una de las pestañas con un pincel como este, que es el número 217. Posteriormente vas a tomar una brocha para difuminar y vas a crear un efecto en el que, sin necesidad de depositar más delineador, vas a crear una línea continua. Con la misma brocha con la que corregimos el borde de la ceja, puedes tomar un poco de balanceador de pH e ir cortando de afuera hacia adentro la parte del rabillo exterior. De esta manera tú vas a ir logrando que los dos queden a la misma altura. Vas quitando de uno, observas los dos lados y posteriormente vas quitando del otro lado, y así hasta que los dos lugares o los dos lados te queden igual, lo más parecido posibles. Si son idénticos es mejor, ¿ok? Y es muy importante que cuides que no se vea la línea o la evidencia de que hiciste un trazo de corrección, aunque si puedes lograrlo sin hacer el trazo de corrección es mejor, porque así va a quedar mucho más sutil. Para la parte central del rostro voy a utilizar un color de base muy amarilla. Este color amarillo va a neutralizar las tonalidades rojas, rosas, incluso grises o violetas de la ojera o de las mejillas, cuando la piel se encuentra irritada, cansada, o simplemente el color que arroja debajo puede ser un color de enrojecimiento, y de esta manera creas una corrección no tanto de cobertura sino también de contraste. De esta forma nosotros vamos a lograr que desde que tú aplicas la base de maquillaje ya estás perfilando, ya que en la zona del contorno del rostro usamos un color ligeramente más oscuro. Con la misma brocha de difuminar, pero otra que esté limpia, vas a empezar a sombrear con un poco de corrector la ojera. De esta manera vas a hacer que no se vea como un efecto antifaz, vas a lograr que se vea mucho más homogénea la unión entre el delineado de lápiz y sombra con la cobertura y corrección de ojera, para posteriormente sellarla con un poquito de polvo mineral compacto. En este caso estoy usando el polvo número 300, que también tiene una base amarilla y hace una corrección de contraste cuando hay un fondo con tonalidad violeta por el color de la sangre que se acumula naturalmente en la bolsa de las ojeras. Para la zona del contorno del rostro voy a usar el color de maquillaje 400. Este es un maquillaje que tiene ácido hialurónico, entonces además de retener la humedad natural de la piel, también logras que se dé un efecto rellenador en el que significa ese microrelieve por poros, líneas de deshidratación, signos de la edad, la razón que sea. Ese microrelieve se puede disminuir, puedes lograr que se vea menos. Y después únicamente vas a difuminar con una brocha de pulir, de preferencia de cerdas de fibra óptica, como la brocha número 6 de Blossé Makeup Studio, que tiene la flexibilidad ideal para poder integrar un producto con otro.
Empiezas a pulir mezclando ambas bases de maquillaje y después sellas con un polvo también ligeramente más oscuro. Con frecuencia los maquillistas queremos lograr el 100% de cobertura de cada producto. Sin embargo, cuando tú aplicas el 100% de cobertura del maquillaje, el polvo, el corrector, etcétera, etcétera, cuando menos te das cuenta ya tienes una base bastante gruesa. Entonces vamos a obtener un 60% de cobertura de cada producto. Ahora, encima del polvo y de la base de maquillaje, con una brocha de cerdas naturales, que es la número 9, vamos a hacer un sombreado con corrector número 7, color avellana, que nos va a ayudar a perfilar profundizando algunas partes del rostro, como por ejemplo la parte central superior de la frente, las mejillas, las laterales de la nariz, etcétera, etcétera, para posteriormente sellar nuevamente con polvo compacto. Es muy importante que las dosis de polvo sean muy mesuradas. Para iluminar los pómulos vamos a utilizar dos consistencias, una consistencia polvosa que refracta la luz que percibe en todos los ángulos y una consistencia en el corrector fluido de efecto nacarado, porcelana, y de esta manera vas a hacer un efecto de brillo saludable en los pómulos que hiciera parecer como que estuvieran húmedos sin que parezca brillo de efecto de piel grasa. Puedes retocar enfatizando el rubor con un tono bronceado en las mejillas y también en las partes en las que quieras, ya sea que se vean menos o que se vean con mayor profundidad, como por ejemplo los laterales de la nariz, el contorno del rostro, las mejillas, etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo estamos aplicando el corrector luminoso. Se llama Lighting Cover Clear y este color, que es color porcelana, es el 01. Voy a utilizar una brocha 142 para poder integrar nuevamente difuminando un poco de sombra y reduciendo el riesgo de que se corra el delineado inferior fuera del margen deseado. En las pestañas vamos a utilizar la número 1 y la número 46. Es muy importante que las enchines primero. Eso va a dar un efecto tercera dimensión, como si cada una de las pestañas tuviera una inclinación independiente, ¿sabes? Como si cada una de ellas fuera totalmente libre. Y de esta manera se ve un efecto en el que logras la profundidad del párpado únicamente con la pestaña postiza. La pestaña número 46 también la enchinamos y la aplicamos encima de la pestaña número 1 y de esta manera logras ese efecto tridimensional que da volumen y que también da profundidad a la cuenca del ojo. Y cuando la mujer abre los ojos, pareciera que el ojo es más grande y está más sombreado, pero si ella baja la mirada, entonces parece que el maquillaje es mucho más luminoso y natural, dándole más vida y movimiento. Tu maquillaje se va a volver más dinámico. El color de labios que tú elijas es el más correcto. Yo recomiendo que sea un color que se parezca a la forma natural o al color natural que arroja tu piel para un maquillaje muy sobrio y elegante. En este caso estamos utilizando el color número 7 de Blosé Makeup Studio y es muy importante que sepas que no debes depositar el labial justo en el borde, ya que las consistencias en crema, una vez que las depositas, se expanden. Entonces esto puede hacer que pierdas precisión en el borde. Deposita en la parte central del labio y poco a poco con trazos extendiendo el producto con trazos muy suaves, lo vas llevando cada vez más hacia el borde para después sellarlo con un gloss de labios como este rosa suave, que es el número 01. Es importante que sepas que prevalece una combinación en colores cálidos, pero siempre hay una proporción, como si fuera la cereza del pastel, en el que aplicamos un color completamente opuesto en una proporción menor. En este caso es en los labios y con una intensidad súper armoniosa con el resto del maquillaje. Aquí lo tienes, el resultado final. Es un maquillaje que, además de hacerte ver bien, te hará sentir mejor. Muy bueno, amigos, pues ya terminamos este maquillaje en colores cálidos. Como color protagonista tenemos el dorado aquí justamente en la parte del párpado móvil. Lo trabajamos en húmedo para que dé un efecto metálico y se vea con una textura mucho más interesante. Igual hicimos en los pómulos con iluminador fluido y rubores en polvo con efecto glaseado para que dé volumen adicional y haga ver la forma más perfilada, pero con luz, no tanto con oscuridad o con profundidad, y de esta manera logremos un maquillaje luminoso, fresco, que se vea muy desenfadado. Aquí con nuestra bella modelo Abril vemos que le quedan muy bien los colores cálidos, colores cobrizos, bronces, dorados, y neutralizamos esta combinación que prevalece en colores cálidos con un color frío, que es este color que lleva en sus labios, y un poco de gloss con una textura robusta para hacerlo ver todavía con más volumen. Usamos dos pestañas postizas de Blosé, la 1 y la 46, las cuales son reutilizables.
Estas son para que las guardes después de que te quites tu maquillaje. Se pueden utilizar varias veces, se pueden volver a enchinar como enchinas tu pestaña y se pueden desmaquillar exactamente igual como desmaquillas tus pestañas. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo que nos han regalado. ¿Cómo te sientes con tu maquillaje, Abril? ¿Te gustó? Me encantó, no hay nada mejor. Si quieren quedar espectaculares, Arturo Castañeda. Gracias. I'll break up.